que un buen político es aquel que se hace cargo de los sentimientos de la gente que le escucha, ¿no? Yo me quiero intentar hacer cargo en esta tarde ya de los sentimientos vuestros en un evento que tenía que haber estado seguramente ya finalizado hasta ahora, que son las 2:20 de la tarde, y no extenderme demasiado en el uso de la palabra, pero sin dejar de atender aquellas aportaciones que por mi parte puedan enriquecer el debate o el foro que con tanto empeño, con tanta dedicación y con tantas ganas habéis estado organizando este sexto foro transfronterizo empresarial y social. Así que, brevemente, buenas tardes a todos y a todas, a los integrantes de la mesa y a los que estáis en el auditorio, por cierto, representantes, y me alegra verlo, de todos los partidos políticos del arco parlamentario de la Administración extremeña. Y quiero además pediros disculpas por mi voz y si me atasco en algún momento. Tengo un resfriado propio de la época, no es nada más que resfriado, no es vírico, espero que no sea contagioso. En cualquier caso, evitaré que después nos demos dos besos, por si acaso puedo hacer algún efecto, ser paciente cero en alguna cosa. Es indudable, lo decía Rubén y lo decía también David en su intervención, que en los últimos años se ha producido un impulso muy importante de las infraestructuras ferroviarias y no ferroviarias en nuestra región para garantizar esa conectividad o esa conexión ansiada entre Madrid y Lisboa. Seguramente si el impulso dado en los últimos años se hubiera dado desde que empezábamos a hablar de la necesidad de esa conexión entre Madrid y Lisboa, estábamos ahora celebrando un foro muy diferente al que estamos celebrando en esta mañana en la ciudad de Badajoz. Por lo que es muy importante que entre todos asumamos eso que pone en la mesa, en el título de la mesa que ha seleccionado los coordinadores del Corredor Atlántico, de impulsar y comprometernos a que las inversiones no se vuelvan a detener hasta que consigamos que todas las infraestructuras estén plenamente finalizadas. Yo hablo con frecuencia, con una cierta frecuencia, seguramente no todo lo que nos gustaría, pero bastantes veces, con Antonio García Sala, sobre cuál es el estado, la evolución de los proyectos. Antonio bichea por ahí en qué va pasando en el país hermano, en Portugal, intercambiamos opiniones, me hace un buen cuestionario cada vez que viene a verme o que hablamos por teléfono sobre cuál es el estado de la licitación, el minuto y resultado de cada uno de los proyectos, y casi siempre lo podemos atender, Antonio, porque casi siempre tenemos la información, porque le hemos estado cuestionando y requiriendo también al Gobierno de España para tener todos esos datos. Y el lunes hablaba por teléfono con él sobre qué esperábamos que pudiera salir de este sexto foro, ¿no? Porque bueno, las conclusiones del primer foro, del segundo, del tercero y del cuarto fueron ambiciosas y no siempre se logró alcanzar los logros de esa ambición, y se trataba de que hoy en este sexto foro, digamos, lo que salga en las conclusiones que sea para que lo afiancemos, ¿no? Y eso significa tener deberes y tener una agenda de trabajo que sea viable, que sea solvente y que sea real. Y me hablaba Antonio por teléfono, porque el lunes no pudimos vernos, pero sí conversar, de la importancia de cumplir con los compromisos que había ya encima de la mesa, los que estaban ya para este año 2023. Y cuando colgaba Antonio decía, caramba, todos pusimos muchísima atención a los hitos de 2022, porque era el año en el que había que poner en servicio la primera fase de la plataforma de alta velocidad entre Plasencia y Badajoz, pero 2023 es un año que desde luego tiene hitos muy importantes para poder ser una realidad. Es el año en el que tiene que entrar en servicio la electrificación de esa primera fase de la línea de alta velocidad entre Plasencia y Badajoz, y que lo tiene que hacer en breve, lo tiene que hacer dentro de este semestre del año, y desde luego nos va a servir y mucho para aliviar las incidencias de los servicios ferroviarios en este momento. Es el año en el que tienen que darse
un salto hasta casi la finalización del bypass de Mérida. Estamos ya en fase de montaje de vía y la puesta en servicio del bypass de Mérida en sistema ASFA, no en RTMS, tiene que ser en el año 2024. Luego, este es el año en el que ese hito de casi la finalización del bypass de Mérida tiene que estar finalizado. Es el año, Rubén, en el que podéis hacer los estudios complementarios que queráis, pero es el año en el que se tiene que aprobar el estudio informativo en el tramo de Castilla-La Mancha, porque nosotros tenemos que seguir y tenemos que finalizar las obras para continuar en el tramo de Castilla-La Mancha. Así que con más consenso, con menos consenso, con más acuerdo, con menos acuerdo, es el año en el que vamos a exigir que se apruebe el estudio informativo del tramo de Castilla-La Mancha. Es el año en el que se están finalizando las obras de renovación de los accesos a las estaciones de alta velocidad en Extremadura. Es el año en el que se está haciendo la licitación de la duplicación de la vía entre Mérida y el Trasjucén, porque, bueno, Antonio, si hubiéramos hecho todas las infraestructuras cuando se empezó a hablar del Madrid-Lisboa, ya tendríamos el tren, pero tendríamos un tren distinto, tendríamos un tren seguramente peor que el que vamos a tener, porque entonces era un tren con vía única y ahora ya es un tren electrificado completamente y en doble vía, y parte del montaje de esa doble vía tiene que suceder en este tiempo. Es el año en el que sí o sí, y estamos en Badajoz, pero tenemos que tener una mirada regional, se tiene que aprobar el estudio funcional de la estación del norte, de la estación de Plasencia, para que los ciudadanos y las ciudadanas del norte de Extremadura, hablados hacia el sur, Juan Pedro, cada uno va a tirar para lo suyo, yo soy más bien del norte, pues también los de Plasencia tengan su estación o resueltos las dudas o los problemas del pasado con su estación. Pero no solo en la línea de alta velocidad, porque el corredor del suroeste ibérico es importante y está dibujado en la red básica a su paso por Madrid, por Castilla-La Mancha, por Extremadura y sigue hasta Lisboa, pero nosotros tenemos otras relaciones con Castilla-La Mancha muy importantes también para nuestra estrategia de comunicación, tanto de pasajeros como por mercancías, que no llegan hasta Madrid, que evitan el nudo de Madrid, pero que nos conectan con Castilla-La Mancha y junto con Castilla-La Mancha nos da la posibilidad de enganchar con el corredor mediterráneo, que es tan importante como el Atlántico. Y está bien que desde el Atlántico le podamos reconocer a los del Mediterráneo que el suyo es al menos tan importante como el nuestro y no al revés, que los matices también son importantes. Desde luego, este es el año que en la red convencional tenemos que impulsar el estudio de viabilidad, ya está anunciado, de la recuperación de la ruta de la Plata, de la conexión entre Plasencia y Salamanca. Ha sido importante que se vuelva a tener dentro de la red transeuropea de transporte y eso nos garantiza la financiación o poder acceder a la financiación y que podamos empezar a dar los primeros pasos para que la recuperación de la Vía de la Plata sea una realidad. Es ya, y lo ha dicho Rubén en su intervención, una realidad a medias la conexión entre Badajoz y Ciudad Real, porque tenemos un trozo hecho hasta Brazatorta, pero entre Brazatorta y Guadalmés, hasta Guadalmés, y entre Guadalmés y Brazatorta todavía no tenemos completada toda la infraestructura que también va a ser electrificada, y esto es de los anuncios importantes que se han hecho en los últimos tiempos, fruto de las reivindicaciones, de las exigencias trasladadas a través del Pacto Social y Político y por el ferrocarril. Y por aquí, veía antes, lo veía desde el taburete, no lo veo ahora, pero por aquí hay algunos de los integrantes y de las personas que han estado dando la batalla en esas mesas del Pacto Social y Político por el ferrocarril. Y es el año también en el que finalizaremos las obras de las terminales de mercancía de Extremadura, de las primeras terminales de mercancía de Extremadura que hacen parte de la estrategia logística regional. Y me parece importante porque aquí estáis algunas empresas que sois las que le tenéis que dar sentido a estas terminales de mercancías. De nada sirve que hagamos la infraestructura si, como decía David en su intervención, no existe después esa colaboración público-privada que potencie alrededor de ellas las autopistas ferroviarias.
En definitiva, la conexión entre Madrid y Lisboa, las conexiones entre Badajoz y Ciudad Real, que, por cierto, se va a ampliar no solo en la electrificación, sino también en su ancho para que quepan trenes de 750 metros, las conexiones entre Mérida y Zafra y entre Mérida y Sevilla, que van a hacer o que van a demostrar que, y me vas a disculpar, David, que la capital del sudoeste ibérico, si vais a proponer una macrorregión, Antonio, no puede ser Madrid, porque el centro del sudoeste ibérico no es Madrid. Madrid ya tiene lo suyo, ya tiene su capital, y Toledo ya la tuvo, Rubén. Así que si hay que proponer una capital del sudoeste ibérico para las comunicaciones más cerca de la Raya, más cerca del Alentejo, y que podamos aprovechar todos, Carmen, pues no sé si tendrá que ser la Emérita Lúdica o Llerena o cualquier otra, pero que sea y que pase por Extremadura, porque realmente nos ponemos en una posición absolutamente estratégica, evitando el colapso de los nudos logísticos que ya tienen algunos territorios. Y nosotros vamos a tener una capacidad logística para competir con esos territorios y un desarrollo industrial que está llegando a la región con posibilidad de poder competir en esos territorios. Y esa es la gracia del impulso del corredor atlántico. Yo sí quiero poner y reconocer, porque antes he escuchado murmullos cuando se hablaba de la intervención del secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio. Yo creo que es importante que el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio, su primer acto oficial, su presentación, su puesta de largo, que se decía en los pueblos en otro tiempo, su puesta de largo haya sido justamente comprometiéndose con el corredor atlántico, nombrando la figura del comisionado y asumiendo lo que nos faltaba, porque de palabras, es verdad, hemos estado regalados los oídos en demasiadas ocasiones, asumiendo un compromiso que se llama presupuesto, que se llama inversión y que se llaman 16.000 millones de euros. La misma inversión que se va a hacer en el corredor mediterráneo se va a hacer a partir de este año 2023 en el corredor atlántico y solo así podremos de verdad competir en igualdad de condiciones. Y esto lo tenemos que ver traducido en el mes de octubre en un documento, en una propuesta que será el plan director del corredor atlántico. Está bien el comisionado, está bien haber aprobado los presupuestos, está bien haber completado y dibujado completamente lo que va a ser la red transeuropea. Nos falta ahora que se ponga encima de la mesa ese plan director y que se continúen con el resto de las infraestructuras. Hay una cosa que me parece ya indiscutible, que es indudable y que no hace falta que empecemos a discutir aquí. Podía ser en el primer foro, Antonio, pero ya no va a ser en el sexto, y es que la primera conexión de alta velocidad entre España y Portugal va a ser por Extremadura, va a ser por Badajoz. Esto es una cosa que ya no está en la discusión, esto es algo que se está haciendo. La red transeuropea plantea 3 conexiones, la primera, sin ninguna duda, va a ser la nuestra. Yo solo quiero finalizar agradeciendo y solicitando, de nuevo, la implicación de las empresas. Vuestra implicación para hacer de estas infraestructuras una realidad en las autopistas ferroviarias, como decía antes, en la gestión de las terminales logísticas, que la hemos planteado mediante la fórmula de la colaboración público-privada para sacarle el mayor aprovechamiento posible, en mantener este nivel de exigencia que hacéis cada año en foros como este, una vez al año, y prácticamente todas las semanas Antonio García de Sala recordándonos y trasladándonos lo que le trasladáis vosotros a él y nosotros en exigencias también al resto de instituciones. Y reconociendo y animando también a la implicación de la sociedad, porque esto no va solo de las mercancías y no va solo de esa ambición del crecimiento económico, tiene mucho que ver también con lo humano. Lo decía Carmen en su perfecto portugués y perfecto portuñol también, Carmen. Lo decía muy bien Carmen. En este tipo de cosas se hace bueno aquello de que la unión hace la fuerza. La unión hizo la fuerza con el Pacto Social y Político por el Ferrocarril. Fruto de aquel pacto se han dinamizado 4.630 millones de euros para cumplir con los compromisos y nos toca empujar mucho más hasta llegar hasta el final. Nada más y muchísimas gracias.